Bien, aquí tenemos un circuito mixto. Fijaros, es un circuito mixto porque tenemos cosas que están en serie y cosas que están en paralelo. Siempre tenemos que empezar a analizar el circuito desde la parte más alejada de la pila o batería. La parte más alejada de la pila o batería es esta. Si os dais cuenta, aquí lo que tenemos son estas dos resistencias. Por ellas va a circular la misma corriente eléctrica, ¿lo veis? Por ellas va a circular la misma corriente eléctrica, por lo tanto estas dos resistencias están en serie. Y calcularé el equivalente de estas dos resistencias. El resultado de estas dos resistencias en serie está en paralelo con la resistencia R1. Por lo tanto, como veis, tenemos cosas en serie, cosas en paralelo y por lo tanto es un circuito mixto. En definitiva, lo que vamos a hacer es pasar, primero vamos a pasar de este circuito a este otro. La pila, la resistencia R1 y en paralelo con la R1 tendremos la resistencia equivalente entre la 2 y la 3. La resistencia que vamos a llamar R23. Es decir, resistencia equivalente entre la 2 y la 3. Y después ya vamos a pasar al circuito equivalente total. Segundo paso, vamos a pasar al circuito equivalente total, que lo vamos a obtener haciendo el paralelo entre la R1 y la R23. Por lo tanto, al final tendremos, que es lo que queremos, un circuito formado por una sola pila y una sola resistencia, que es la equivalente entre la 1 y la R23. Es decir, esta la llamaremos ya, como es la última, resistencia total. ¿Por qué queremos llegar a este circuito equivalente, formado por una sola pila y una sola resistencia? Porque aquí, en este circuito, yo voy a poder calcular esta intensidad de corriente eléctrica mediante la ley de Ohm. Intensidad es igual a tensión partido de resistencia total. Y conocida esta intensidad, como este circuito y el original son equivalentes, entonces aquella intensidad que calcule allí y esta son la misma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proceder. Por lo tanto, estamos en el apartado A. Esto lo hacemos para calcular la intensidad total. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia R23. La resistencia R23, como estas dos resistencias están en serie, lo que tenemos que hacer es sumarlas. Por lo tanto, la R23 será resistencia R2 más R3. Bien, tomo valores. R2 vale 4 ohmios y R3 vale 2 ohmios. En consecuencia, la resistencia R23 es de 6 ohmios. ¿De acuerdo? Esta resistencia es de 6 ohmios. Lo pongo así con un círculo para indicar que es un cálculo que he hecho. No un dato, sino un cálculo que yo he hecho. Ahora tenemos que calcular la resistencia total. Estas dos resistencias, digo, ¿cómo están? En paralelo. Cuando tenemos resistencias en paralelo, la resistencia total equivalente, la resistencia equivalente de dos o más resistencias en paralelo, se calcula como el inverso de la suma de los inversos. Es decir, en este caso la R total, como tenemos R1 en paralelo con R23, será 1 partido de R1 más 1 partido de R23. Pero ya vimos, cuando se explicó la teoría, que esto, si lo agitamos matemáticamente, sumando estos dos quebrados, sacando factor común, etc., al final llegamos a la conclusión que esto es igual al producto partido de la suma. Por lo tanto, R1 por R23 partido de R1 más R23. Tomo valores. R1 vale 3 ohmios multiplicado por R23, que vale 6 ohmios, partido de 3 más 6. 3 por 6 partido de 3 más 6, es decir, 18 partido de 9. En consecuencia, la resistencia total es de 2 ohmios. 18 entre 9, 2 ohmios. Esta resistencia es de 2 ohmios. Insisto, pongo un círculo para indicar que es un cálculo. Ya tengo la resistencia total calculada, ya tengo mi circuito equivalente, que tiene una pila de 18 voltios, aquella, y la resistencia equivalente de todo esto, que es de, hemos calculado, 2 ohmios. Ahora estoy en condiciones de calcular la corriente eléctrica aquí en este circuito equivalente. La intensidad será igual, aplicando la ley de Ohm, tensión, la tensión de la pila, los 18 voltios, partido de la resistencia total. Por lo tanto, tenemos que son 18 voltios partido de la resistencia total, que vale 2 ohmios. En
consecuencia la intensidad total I es de 18 entre 2, 9 amperios. 9 amperios. Y ya tenemos resuelto el apartado A, ya tenemos la intensidad total de 9 amperios. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al apartado B, que nos pide tensión e intensidad en cada una de las resistencias. Tensión que cae en cada resistencia o cae aplicada en cada resistencia e intensidad de corriente eléctrica que circula por cada una de las resistencias. Bien, voy a borrar esto ya. Y vamos a comenzar con el apartado B. Con el apartado B. Bien, fijaros entonces, voy a quitar esto que puse aquí. Bien, ya tengo la intensidad. Vamos a empezar con la resistencia R1. Estamos en el apartado B y voy a empezar con la resistencia R1. Resistencia R1. La tensión que tengo aplicada en la resistencia R1, fijaros, unas veces la tensión hay que calcularla aplicando la ley de Ohm y otras veces es la intensidad la que hay que calcularla aplicando la ley de Ohm. Pero normalmente una de las dos lo tenemos claramente ya, se ve claramente, es de sentido común, como en el caso de la tensión que tengo aplicada a la resistencia R1. Si os dais cuenta, yo tengo aquí una pila de 18 voltios y esta tensión de 18 voltios está aquí aplicada en esta resistencia. Por lo tanto, la tensión, la caída de tensión o tensión aplicada a la resistencia R1 es la de la pila, 18 voltios. Tensión en R1 es igual a la tensión de la pila, por lo tanto, tensión en R1 igual a 18 voltios. Como veis, no he tenido nada que calcular, solamente observar el circuito. Conocida la tensión en R1, aplico la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente eléctrica por R1. Es decir, por aquí viene la intensidad total y llegado a este nudo, una parte se viene por aquí, que es lo que llamo IR1, y otra parte se va por allá, que va a ser la intensidad que circule por R2 y por R3. Voy a calcular la intensidad por R1. La intensidad por R1, aplicando la ley de Ohm, será tensión en R1 partido de la resistencia R1, es decir, 18 voltios divididos entre 3 ohmios. 18 entre 3 nos da una intensidad de 6 amperios. 6 amperios. Bien, vamos con la resistencia R2. Fijémonos en una cosa. Si por aquí se vienen 6 amperios, insisto, lo pongo con un círculo para indicar que es un cálculo, por aquí se vienen 6 amperios. Y teníamos que la intensidad total era 9 amperios. Si por aquí a este nudo llegan 9 amperios y por aquí se van 6, pues por allí se irán los demás. Es decir, 3 amperios. La intensidad por R2, que es la misma que la intensidad por R3, porque están en serie, la intensidad por R2 es la intensidad total menos la intensidad que se va por R1. Por aquí, como insisto, aquí llegan 9 amperios y por aquí se van 6. Luego, ¿cuánto valdrá esa? 9 menos 6. La intensidad total menos la intensidad por R1. Por lo tanto, esto es 9 amperios menos 6 amperios. En consecuencia, la intensidad por R2 es de 3 amperios. Conocida la intensidad que pasa por R2, que insisto es de 3 amperios, como acabamos de calcular, voy a calcular la caída de tensión en R2. Caída de tensión en R2. ¿Cómo? Como siempre, aplicando la ley de Ohm. Tensión en R2, la ley de Ohm dice que la tensión es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Luego la intensidad por R2 será, la tensión en R2, la caída de tensión en R2 será intensidad que circula por R2 multiplicado por la resistencia R2. 3 amperios multiplicado por la resistencia R2, que vale 4 ohmios. Por lo tanto, tensión en R2 son 12 voltios. 12 voltios. Bien, ya hemos terminado con la resistencia R2, vamos con la resistencia R3. Bien, pues la intensidad que circula por la resistencia R3 ya la hemos calculado antes. Hemos calculado la intensidad que circula por R2, que son 3 amperios. Y como las dos, la resistencia R2 y la R3 están en serie, pues las dos circulan la misma intensidad.
Luego la intensidad por R3 es la misma que la intensidad por R2, es decir, 3 amperios. Intensidad por R3 es igual a la intensidad por R2. Por lo tanto, intensidad por R3 son 3 amperios. Y conocida la intensidad que circula por R3, calculo la caída de tensión en R3 aplicando la ley de Ohm. Tensión, caída de tensión en R3 será igual a la intensidad que circula por R3 multiplicado por el valor de la resistencia R3. Por lo tanto, 3 amperios multiplicado por 2 ohmios, que va a la resistencia R3. Tensión en R3 son 3 por 2, 6 voltios. 6 voltios. Luego aquí tengo una caída de tensión de 6 voltios. La caída de tensión VR3 son 6 voltios. En R2 habíamos calculado que eran, en R2, 12 voltios. 12 voltios. Y fijaros una cosa. Aquí en la resistencia R2 caen 12 voltios. Y en la resistencia R3 caen 6 voltios. 12 más 6, 18 voltios. Que son los que tengo aquí. Que son los 18 voltios que tengo aquí. Y esto es todo, así se resuelve este circuito. Si habéis tenido alguna duda, echad para atrás y lo volvéis a ver.